Y hoy vamos a compartir un tema titulado, es la semana número 4, usted tiene sus notas, orar por otros. De los que estamos aquí, ¿ha habido alguien que ha orado por usted? Que le ha dicho, voy a orar por ti porque estás pasando una necesidad, o simplemente decimos, ore por mí, aunque no sea presencialmente. Dice, mira, ora por mí porque estoy pasando una situación, solo Dios lo sabe. A veces nosotros no tenemos el valor, por pena, por vergüenza, de decir la necesidad que estamos pasando. Pero yo creo que cuando conocemos al Señor, todos los que estamos aquí en algún momento hemos necesitado que alguien ore por nosotros, aún cuando estamos en los buenos momentos. A veces pensamos que la oración solo es cuando estoy pasando dificultades o necesidades, pero también aún en los momentos de alegría uno puede decirle al Señor, gracias porque has puesto tu mano de favor para con alguien. Y es muy difícil a veces recordarnos de que hay que darle gracias al Señor aun cuando nos pasan cosas buenas. Amén. Por eso vamos a estudiar la palabra, el orar por otros, porque el camino para orar no simplemente es poder que yo reciba oración, sino también poder dar oración o poder orar por alguien, porque esto, hermano, es recíproco. Fíjese que lo bonito del Señor es que el Señor no quiere que solo sea algo único para nosotros, sino que si en algún momento usted ha necesitado, llegará también el momento donde alguien lo buscará porque necesita oración, necesita presentar su petición o su necesidad delante del Señor. Miren lo que dice la palabra del Señor en 2 de Corintios capítulo 1 versículo 8. ¿Qué le parece si todos lo leemos en esta versión NTV? ¿Lo tiene en la pantalla o lo tiene en sus notas? Todos juntos le voy a pedir que a una sola voz podamos leer este pasaje. Dice así, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice, amados hermanos, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia. Fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar y hasta pensamos que no saldríamos con vida. De hecho, esperábamos morir, pero como resultado dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios, quien resucita a los muertos. Efectivamente, Él nos rescató del peligro mortal y volverá a hacerlo de nuevo. Hemos depositado nuestra confianza en Dios y Él seguirá rescatándonos. Versículo 11 dice, y ustedes nos están ayudando al orar por nosotros. Entonces mucha gente dará gracias porque Dios contestó bondadosamente tantas oraciones por nuestra seguridad. En este pasaje leemos claramente cómo en esta carta reconoce Pablo la ayuda de que alguien estuviera orando por ellos. Y mire cómo él narra todo lo que le está pasando, porque yo creo que muchas veces nos encontramos en una situación así. A veces pareciese que sonara como una queja lo que Pablo está diciendo al leer ese pasaje, porque está describiendo todo lo que él estaba sufriendo. Estaba sufriendo no por algo personal, no por algo que él estuviera haciendo para sí mismo, sino era por llevar el evangelio. Pero claramente vemos ahí de que él primeramente reconoce que estuvo aguantando hasta sus propias fuerzas. Y todos los que estamos aquí, cuando entendemos acerca de orar, muchas veces venimos delante del Señor cuando nuestras fuerzas se han acabado, cuando nosotros vimos que ya no pudimos arreglarlo, cuando ya estamos desesperados, y a veces no entendemos que a quien tenemos que llegar primero es a Él para evitar todo ese sufrimiento. Pero Él nos da un ejemplo del gran agradecimiento que Él tenía por aquellos que estaban orando. ¿Por qué? Porque aquí no era de perder algo, no era de que le iba a ir mal, sino que estaba en juego su vida. Usted sabe que lo más valioso que nosotros tenemos aquí es la vida, no es lo material que podamos tener. Nosotros, hermano, en los momentos difíciles, cuando estamos a punto de perder la vida, estaríamos dispuestos a dar cualquier cosa. Y es lo que él está diciendo en este pasaje. Entonces, vemos ahí que él no se queja delante del Señor, sino más bien reconoce que la oración de quién, de las personas, pero delante de Dios. Hermano, cuando entendemos que orar tiene una gran influencia para el Señor, porque es
presentarme delante de Él porque no puedo, porque estoy en una situación que realmente no está, se salió de control. Y ahí nos da un gran ejemplo que muchas veces nosotros atravesamos situaciones y confiamos primeramente en nuestra capacidad, en nosotros mismos. Yo no sé si a usted le ha pasado eso. Muchas veces nosotros pensamos que todas las cosas van a salir como esperábamos. Cuando las cosas no salen como nosotros queremos o como nosotros esperamos, entonces ahí nos damos cuenta de que somos frágiles y somos débiles, que somos incapaces. Y deberíamos de tener claro nosotros que hay algo al que el Señor nos llama, que podamos orar aún no solo por nosotros, porque a veces podemos orar por mis necesidades, como hablábamos las semanas anteriores. Oramos por lo que yo necesite, para que el Señor me guíe a una oración en su voluntad. Pero también habrán otros, como aquí usted puede necesitar oración. Hay alguien aquí que necesita oración, que alguien ore por usted. Levante su mano sin pena. A veces no necesitamos decir la necesidad. Pablo aquí narra lo que estaba pasando, pero no dio detalles de lo que realmente estaba aconteciéndole. Solo muestra que él estaba en peligro y que estaba a punto de perder la vida. Ahora, también vemos cómo, hermano, reconocemos que cuando alguien ora por nosotros, alguien va a salir beneficiado. No piense que las oraciones son en vano. Cuando alguien ora por nosotros, es bendecido tanto el que ora como el que está recibiendo o está siendo presentado delante del Señor. Oramos porque el Señor me usa a mí como instrumento, y también para que el Señor interceda por esa vida que va a ser beneficiado. Cuando las cosas se cumplen, escuche lo que dice Pablo al final de ese versículo, de lo que acabamos de leer. Porque Dios, que dice, contestó bondadosamente tantas oraciones por nuestra seguridad. O sea, muchas, dice la misma palabra, mucha gente va a dar gracias por eso. Y cuando alguien ora por nosotros, a veces nos olvidamos. ¿Sabe qué es lo que pasa muchas veces en nuestra vida? Que nosotros nos recordamos de lo que Dios no nos dio, pero no nos recordamos de lo bueno que Él ha sido con lo que tenemos. Porque a veces solo queremos que el Señor haga lo que nosotros esperamos, pero probablemente Dios en el futuro tiene algo mejor preparado. O quizás tiene algo mejor, hemos tenido algo mejor de lo que nosotros mismos nos pudimos imaginar. Amén. Santiago capítulo 5 versículo 16 dice así, escuche esto: confesad vuestras ofensas unos a otros. Y dice, orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo, ¿qué dice? Puede mucho. Fíjese cómo dice la palabra. Cuando dice confesaos unos a otros, es venir delante del Señor, porque también hay que tener mucho cuidado con esto. A veces nosotros podemos venir cargados de tantas situaciones, quizás daño que tenemos en nuestro corazón, quizás estamos llenos de rencor, enojo, ira, muchas situaciones. Y a veces pretendemos orar por alguien. El Señor lo primero que quiere es que presentemos nuestra vida para que estemos nosotros, hermano, aceptables delante de Él, ¿verdad? Si usted no va a dejar que alguien vaya a orar por usted, si sabe que tiene, por ejemplo, 2 mujeres, dice Dios, guarde, me va a pasar eso, dice yo con este de lejitos, ¿verdad? Mejor yo oro para que el Señor lo ayude en su debilidad, ¿verdad? Entonces, vemos ahí, hermano, de que Él dice, primero que confesemos nuestras ofensas unos con otros. Y luego dice que oren unos por los otros también. ¿Para qué? Para que seáis sanados. Y mire, aquí entra una situación que probablemente nosotros no vemos. Hay una situación que no solo es una sanidad física, sino que también una sanidad interna que está en nosotros. Y a veces podemos vernos bien por fuera, estar sanos. A ustedes todos aquí vinieron caminando, amén, hermano. Aunque sea con un bastoncito, pero logró llegar. Y que por dentro, hermanos, por dentro podemos estar destrozados, muriendo espiritualmente por tantas situaciones. Y es bien difícil. Por eso la palabra dice que podamos ser sanados. No solo de una sanidad física, sino también de una sanidad, una enfermedad espiritual o emocional. Porque la oración no solo tiene que ver, hermano, con que Dios haga un milagro por alguien en lo físico,
que Dios lo sane de una enfermedad, sino también de algo interno. Amén. Entonces vemos ahí como en este pasaje no se refería nada más que a una sanidad con respecto a algo físico. No era algo de médicos, sino que era a través de la oración como Dios puede sanar a alguien. Nosotros podemos estar aquí, pero nuestra oración va a llegar quizás allá a El Salvador, a Honduras, o allá al último país del rincón de África. Allá donde nosotros vemos que hay peligro de guerra y todas esas situaciones, gente por la que ni conocemos. Pero a nosotros probablemente no nos interesa eso, porque como yo estoy tan lejos, es otro mundo, es otra vida, son otras mis preocupaciones. Pero la oración es más que solo decirle al Señor, necesito esto, es que nosotros también presentemos la vida de otras personas en medio de la situación que puedan estar viviendo. Amén. Por eso cuando oramos por otros, ¿sabe qué es necesario? Ahí hay varios puntos que quiero compartir con usted. En el punto 1, por favor, es tomar la petición como nuestra. Diga conmigo, toma esa petición como nuestra. Pero fuerte, hermano, toma esa petición como nuestra, como mía, diga. Porque es fácil, hermano, cuando nos pasa a nosotros algo, nosotros venimos y vamos a orar por usted, pero usted ora, bueno, Señor, sánalo, tú sabes. No, usted, para que esa oración realmente pueda ser escuchada delante del Señor, es como tomar ese peso como mío. Está pasando alguien algo y yo digo, Señor, ayúdalo, Señor, sánalo. Es como que yo estoy sintiendo el dolor, es como que yo estuviera sintiendo el problema, porque así es. Le voy a contar una de mis experiencias. Usted sabe que todos yo creo que hemos pasado por algo así, sino que Dios me perdone si yo he sido diferente. Pero a veces, hermano, vemos gente en la calle, jóvenes o gente que quizás anda en droga y todo, y uno lo primero que hace es apartarse de ellos porque los critica. Aragán, holgazán, no va a trabajar, quiere para droga. ¿Verdad que todos han, o solo yo, hermano? Todos pensamos eso. ¿Sabe qué? Muy pocas veces vemos a las personas así con ojos de misericordia. Y yo pensé así, digo, fuchel. Dije, yo iba para la iglesia cuando me encontré en una situación así. Y en eso me detuve y me puse a pensar, Señor, ¿por qué me siento tan insensible si sé que no está bien? Porque hay algo que usted y yo tenemos. Si usted tiene a Cristo, tiene al Espíritu Santo. Señor, háblame. ¿Y sabe qué? Dije, Señor, quiero verlo con tus ojos. Quiero ver a esa persona con tus ojos. ¿Y sabe qué? Era sentir misericordia. Cómo estaba destruyéndose esa vida. No lo cambió que yo hubiese pensado así. No lo cambió que yo me hubiera sentido mal por lo que hice, sino ver a esa persona como lo ve Cristo, como nos ve el Señor a nosotros, y no simplemente ver es una escoria, es un ladrón, es un drogadicto, es una prostituta, es un delincuente. No, es verlo como lo ve Cristo. Amén. Entonces yo tomo esa petición como nuestra cuando oro por alguien. Lucas 13:34 dice la palabra. Dice, oh Jerusalén, Jerusalén, la ciudad que mata a los profetas y apedrea a los mensajeros de Dios. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como a la gallina protege a sus pollitos debajo de sus alas? Pero no me dejaste. Versículo 35. Ahora mira, tu casa está abandonada y no volverás a verme hasta que digas bendiciones al que viene en el nombre del Señor. Vemos ahí como el Señor Jesús está viendo la ciudad con misericordia. ¿Y le habían hecho bien? No, le habían hecho mal. Y aquí les recuerda a todos los mensajeros que Dios había mandado antes de él, a todos los profetas que les había dicho al pueblo que iban por mal camino, que estaban cometiendo pecado, pero ellos aún así siguieron en su necedad. Pero el Señor los empieza a ver con misericordia. El lamento de Jesús de las cosas que estaba pasando Jerusalén. El Señor era Dios aquí en la tierra. Él no iba a padecer ninguno de esos sufrimientos. Él vino a cumplir un propósito establecido para nuestra salvación. Pero Él se lamenta por la ciudad. Él ve a ese lugar con misericordia. Dice, oh Jerusalén, Jerusalén.
En una ocasión dice que el Señor vio al pueblo que andaba, hermano, en sus mismos caminos. Dice, oh, andan como ovejas sin pastor. ¿Por qué? Porque los pastores que tenían, que eran los maestros, en vez de acercarlos a Dios, los estaban alejando. El Señor los miraba con misericordia. Entonces debemos de tomar nosotros, cuando oramos por otra persona, es tomarlos como nuestra, como mía. Y sabe que la gente se siente bien. La gente dice, ha de tener fe, porque está orando por mí. Porque a veces salimos del compromiso, ¿verdad? Y yo le he dicho a veces, hermano, ore por mí. Amén, hermano, voy a orar por usted. Y nada, ni se acuerda, hermanos. Y como ahora estamos como en el tiempo antiguo, ya no ponemos amén, sino que ponemos un check, unas manitos, una coronita de ángel ahí por los emojis del WhatsApp, ¿verdad? ¿Ve que eso es lo que ponemos? Ah, usted no WhatsAppea. Ay, hermano, solo yo, perdón. Eso es lo que hacemos. ¿Realmente lo hacemos, hermano? Por eso él se hacía parte de esa situación. ¿Y sabe qué? Algo que debemos de entender, que cuando nosotros tomamos esa petición como que fuera nuestra, es tener la certeza que lo que puede llegar a pasar no es fácil. Mire, le voy a decir esto, orar por alguien que está enfermo y saber de que probablemente humanamente le han diagnosticado que no tiene cura, hermano, es orar creyendo que el Señor va a hacer un milagro, pero también compadeciéndose y que el Señor tenga misericordia, porque si se logra cumplir lo que humanamente se estableció, hermano, es saber que esa persona probablemente va a morir si es en lo físico, es sentir el dolor. No solamente orar porque voy a orar, es decirle, Señor, yo tomo. Y sabe que Pablo nos mostró en esa oración. Cuando usted tiene problemas en su hogar, uno debe de orar como que si usted lo está pasando. Si usted ora por un matrimonio que tiene dificultades, decirle, Señor, como que yo estoy teniendo el problema, yo tomo esa carga. Amén. Yo sé que no es fácil. Usted dirá, apenas puedo con las mías, ¿cómo voy a poder con las de otro, verdad? Pero es que no es con sus fuerzas. Pablo mismo lo dijo, cuando se acabaron mis fuerzas ya no aguantábamos. Y entonces entendimos de que necesitábamos del Señor y sus oraciones nos ayudaron. Amén. Denle un aplauso al Señor por eso, por favor. Cuando nosotros oramos por otros es necesario, ¿sabe qué? Creer que esas oraciones tendrán un impacto. Diga conmigo, un impacto. Mira lo que dice Colosenses capítulo 1 versículo 9, en esta versión en la NTV. Así que desde que supimos de ustedes no dejamos de tener presente en nuestras oraciones. Les pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Versículo 10. Entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán, ¿qué dice ahí? Toda clase de buenos frutos. Mientras tanto irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. ¿Sabe? Muchas veces nosotros oramos por las personas aunque no lo sepan. Yo no sé cuántos de ustedes están aquí porque alguien oró por usted y usted ni cuenta se dio. ¿Sabe cuántas veces nosotros oramos por alguien que quizás no conocemos? Quizás en medio del peligro. A veces tenemos la bendición de conocerlos y tratarlos. Y han habido personas que uno ora. Fíjese acá lo que dice, que nosotros podamos tener presentes las oraciones y que el Señor pueda darnos ese pleno conocimiento de su voluntad en las cosas que nosotros oramos. Por ejemplo, hermano, algo que deben tener de entender, que esas oraciones que usted esté haciendo van a impactar la vida de la persona, presente o no presente. Si tiene un problema, ay, tengo problemas familiares, y dice, Señor, ayúdalo para que esta persona ya no tenga esa carga. Usted no sabe si le está orando para que venga y ya le dé una patada a la esposa, la saque y meta otra. Amén. Usted dice, eso me dijo el Señor, porque hay componendas en la oración.
El Señor me dijo esto, que no aguante. Quizás ya lo quería dejar y entonces ahora lo va a dejar. No es así. El Señor lo que quiere es que nosotros podamos tener el conocimiento, que el Señor a través de la oración pueda impactar la vida de esa persona y pueda crecer en fe. Amén. Que nosotros podamos interceder por otros para que la situación pueda cambiar, aunque en medio de ella no se dé lo que nosotros estamos orando. Porque a veces oramos, hermano, y las cosas no cambian. No sé si le ha pasado eso. Pero algo ha transformado nuestra vida. Algo ha transformado nuestro corazón. Por eso el Señor nos pide que oremos en todo tiempo. En todo tiempo. Porque algo va a cambiar. Amén. Hechos capítulo 12, versículo 12, dice su palabra. Escuche esto. Aquí nos narra una situación en la que Pedro estaba encarcelado. Una situación que quizás nosotros nos podemos encontrar. Dice así: cuando se dio cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan Marcos, donde muchos se habían reunido. ¿Para qué? Escuche, había un grupo, Pedro estaba encarcelado, había un grupo en otro lugar que estaba orando. O sea, asumimos que podía estar orando por lo que estaban pasando ellos. Dice la misma palabra. Tocó la puerta de entrada y una sirvienta llamada Rode fue a abrir. O sea, Pedro, después de que el Señor intervino en la situación en la que se encontraba y pudo salir, fue donde estaban ellos. Y ellos estaban orando. Pensamos que podía estar orando por Pedro. Así como oraban por Pablo, así como oraban por otro hermano que estaba pasando una situación. Y miren lo que sucede. Cuando ella reconoció la voz de Pedro, se alegró tanto que en lugar de abrir la puerta, corrió hacia adentro y les dijo a todos: Pedro está a la puerta. ¿Y qué dijeron? Estás loca, le dijeron. Con ella, como ella insistía, llegaron a la conclusión: debe de ser su ángel. Mientras tanto, Pedro seguía tocando. Cuando por fin abrieron la puerta y lo vieron, quedaron asombrados. Cuando nosotros oramos, entienda esto, va a cambiar la vida de alguien. Aquí podemos ver cómo la vida de esta persona, al escuchar que lo que estaban orando se estaba cumpliendo, hizo que aumentara su fe. Habían otros que no. ¿Por qué? Porque los que estaban orando ahí no creyeron. Así se podemos orar sin estar creyendo, hermanos. Y eso entonces empezamos nosotros a ser componentes de lo que nosotros mismos creemos. Y eso es lo que podemos muchas veces encontrar. La oración siempre va a traer una recompensa si hay una constancia en la oración. Cuando nosotros desfallecemos, a veces es el problema que no vemos cumplido la petición en nuestra oración. Y a veces el Señor, vamos a orar y Dios de una u otra manera, Él va a mover su mano de favor en eso que nosotros estamos orando. Entonces, alguien va a impactar esa oración. Puede impactar aún aquel por el quien usted está orando o el que está orando. Porque aquí vemos que cambió la manera en que quizás esta María que estaba ahí, la sirvienta que abrió esa puerta, creyó más. Pero los otros no creían mucho. Porque dijeron, seguro es el espíritu de Pedro, es un ángel. Entonces, hermano, quiero que nosotros veamos ahí. Hay que ser constantes en la oración. Y eso va a cambiar. Le estoy hablando a las personas que oran. Si usted lo ha experimentado y usted lo hace, entenderá de lo que estamos hablando. Y si no, lo invito para que lo haga. Porque esto, hermano, si yo no lo hago, difícilmente lo voy a entender. Y debe de ser algo constante. Es algo que nos cuesta mucho porque nuestro cuerpo se opone a las cosas espirituales. Se opone a buscar del Señor. La oración hace que uno sienta paz. Y a veces aún después de orar, a veces no logra tener la paz suficiente. ¿Qué quiere decir eso? Que necesito orar más. Que todavía no es suficiente lo que he orado. Llega un momento que uno mismo reconoce que necesita más porque no ha llegado a tener esa paz o ese gozo pleno en el Señor. Amén, hermano. Por eso cuando oramos por otros, ¿sabe que también es necesario?
esperar que sean fortalecidos. Diga conmigo, fortalecidos. Mire, hermano, yo no sé a cuántos de ustedes les ha pasado algo parecido, donde alguien pide que oren y que, lo voy a contar. Me recuerdo en una ocasión, una persona llegó y estábamos ahí que orara porque sentía mal para que Dios lo sanara. Y, amén. Oramos con fe, creyendo que Dios iba a sanar a esa persona. Cuando terminamos, ay no, oiga, a ver si Dios me sanó. Es más, ya siento dolor en la canilla. Y uno dice, Señor, ten misericordia de mí. A veces nos pasa. Y a veces oramos dudando, oramos no confiando. Tanto el que ora como aquel por quien se está orando. Ore por mí, oiga, para que Dios intervenga en esto. Entonces, usted se da cuenta de que no hay una verdadera convicción en esto, de que voy a ser fortalecido y que voy a ser favorecido. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 11, dice su palabra: ustedes nos están ayudando al orar por nosotros. Entonces mucha gente dará gracias porque Dios contestó bondadosamente tantas oraciones por nuestra seguridad. Siempre va a haber alguien beneficiado en la oración. Cuando nosotros entendemos que el camino para orar es reconocer que todos aquí vamos a necesitar en algún momento que oren por nosotros, como nosotros orar por alguien. No podemos volvernos personas que solo queremos que oren por nosotros, sino que también somos llamados a orar por otra persona. Amén, hermanos. Ese es todo lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. La oración siempre va a traer una respuesta. La oración va a incrementar nuestra fe y va a dar fuerza a otros. Muchas veces lo que necesitamos es que alguien interceda por nosotros. Pero ¿qué tal y a usted le toca orar por alguien que le ha hecho mal? ¿Qué haría? ¿Qué haría si alguien que le ha hecho mucho daño le pide que ore por ella? Alguien que quizás lo ha traicionado, alguien que ha hablado de usted, alguien que lo ha ofendido. ¿Y qué va a hacer? Esa persona lo que nos está diciendo es: necesito ayuda. Ese es el mensaje que nos está dando. Necesito ayuda. ¿Y sabe qué? Anteponemos lo que nosotros sentimos por la gente. Porque es fácil orar por alguien a quien a mí me cae bien, alguien que yo amo, alguien que siento aprecio. Es fácil, eso es espontáneo. Eso es como el padre pedirle a un padre que ame a su hijo. Eso es normal. Pero que ame a alguien que no es su hijo, ahí es lo extraordinario. Pero orar por alguien que te ha ofendido, porque a veces ahí es donde somos probados. Ahí es donde se escudriña lo que hay dentro de nuestro corazón. Y sabe que somos tales que a veces, aunque nosotros hemos ofendido a alguien, por eso la misma palabra en Santiago dice: confesaos vuestras ofensas unos con otros y orad unos por los otros. O sea, a veces lo primero que el Señor quiere es que arreglemos nuestra situación. El Señor va a intervenir en eso. Mire lo que dice Samuel 12:23. Mire acá el profeta, hermanos. Y a veces nos vamos a encontrar con situaciones parecidas a esto. Dice primera de Samuel 12:23. En cuanto a mí, ciertamente no pecaré contra el Señor al dejar de orar por ustedes. Seguiré enseñándoles lo que es bueno y lo correcto. ¿Sabe? Porque, oiga, ¿usted sabe cuántas veces el pueblo se desvió? Hermano, el Señor los bendecía y el pueblo pecaba. Cuando ya estaban bien oprimidos, venían y se rendían delante del Señor. Señor, perdónanos, nos hemos alejado de ti. Se iban tras dioses ajenos, a los Baales. El Señor soltaba su mano de misericordia y de bendición sobre ellos. Todos los pueblos los atacaban, venían ellos, y cuando estaban bien oprimidos, volvían al Señor. El Señor los perdonaba. Pero ellos, hermano, era algo constante. Era algo, ya ellos ya habían
adoptado como un estilo de vida. Y Samuel miraba todas esas cosas. Y aún así dice Samuel, no voy a pecar contra el Señor al dejar de orar por ustedes. Y ahí, hermano, créame que es difícil orar por alguien que lo ha ofendido. Aún dentro del matrimonio, orar por su esposa y saber que quizás le tiró una olla, quizás le dijo una grosería, saber que quizás le hizo un daño, aunque sea su esposa. Amén, hermanos. Amén, amén. Es difícil hacer eso. Imagínese a alguien que no es parte de usted, porque está hablando de usted mismo. Estamos en familia, pero cuando es alguien diferente, ahí Samuel nos dice, escuche, en este pasaje, que él no va a pecar contra el Señor. Por eso la misma palabra que dice que el saber hacer lo bueno y no ponerlo en práctica es pecado. Hermano, y eso estamos hablando de cosas que probablemente nos encontramos constantemente. A veces oramos por alguien que no nos cae bien, porque no nos simpatiza, ni siquiera porque nos ha hecho daño. Pero probablemente esa persona está orando por usted. Porque el Señor nos dice en su ejemplo de oración, Señor, perdona mis faltas, perdona mis ofensas, como yo perdono a los que me han ofendido. Si pido misericordia del Señor, también debemos de aprender a tener misericordia para con otros. Entonces, vemos ahí de que es necesario, hermano, entender que en la oración alguien va a ser beneficiado. Se puede imaginar usted orar por alguien que le ha hecho mal y usted está orando para que le vaya bien. No espere que le dé gracias, porque nosotros somos tales que lo que queremos es que alguien nos dé las gracias. Que alguien nos diga gracias porque oraste por mí, gracias por esto. No espere eso, porque si lo hace, usted está buscando un agradecimiento, una recompensa personal por lo que está haciendo. Y aquí no estamos hablando de esto, aquí estamos hablando de orar sin ningún tipo de interés ni beneficio personal, sino más bien para que otro sea beneficiado. Ahora, vemos claramente que también yo soy beneficiado, porque el Señor nos llama a buscar esas cosas espirituales. Por ejemplo, ¿a quién ha orado usted? ¿Por quién ha orado aquí? ¿Algún hermano en particular? ¿Qué pasa cuando alguien viene y nos cuenta una situación que está pasando? Lo primero que hacemos es decir, uy, mira qué sinvergüenza, uy, mira lo que está haciendo, uy, mira, no oramos por esa persona. No venimos a decirle, a veces somos buenos consejeros, escuchamos que alguien nos cuente algo, pero no somos decir, venga hermano, hermana, voy a orar por usted, porque yo sé que lo que pasa usted en este momento no es fácil, es difícil, y solo el Señor la puede ayudar. Nosotros nos quedamos impactados, callados, y en vez de a llamar a alguien para que oremos juntos por esa persona, sin dar detalles de lo que ha pasado, lo que hacemos es ir a hablar y criticarlo y quizás hacer más daño de lo que pudimos haber hecho si hubiéramos ido a orar. Amén. Amén, hermanos. El Señor está hablando en esta mañana. Gloria sea el Señor. Cuando oramos también por otros, es necesario, ahí en el punto 4, por favor, ¿sabe qué? Es dejar que el Espíritu Santo interceda. Diga conmigo, interceder. ¿Sabe que lo que nosotros muchas veces hacemos, oramos por algunas cosas que nosotros, hermano, necesitamos? Pero el Espíritu Santo va a interceder por aquello que probablemente nosotros necesitamos. Dice Romanos 8:26, dice su palabra. Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Versículo 27. El Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu, escuche esto, intercede por nosotros, los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. Versículo 28. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Sabe que en ese capítulo 8, si nosotros queremos ser fortalecidos en el Espíritu,
es el pasaje ideal para nosotros creer y tener confianza en el Señor. Cuando nosotros oramos, siempre vamos a orar pidiendo por una necesidad, por una situación personal o quizás por alguien. Pero cuando oramos en el Espíritu, la misma palabra nos dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros. ¿Para qué? Para que nuestra oración, que probablemente no es la correcta delante del Señor, ahora pueda ser una oración en la voluntad de Dios. Porque imagínese, hermano, orar por alguien que decir, el Señor, yo sé que el Señor de paz, que puedas ahora descansar delante del Señor. Oiga, y está pidiendo para que Dios lo sane. Está difícil. Muy probablemente oramos con nuestro deseo personal, pero Dios tendrá otros planes. Y a veces nos es difícil aceptar lo que Dios ha dictaminado para nuestras vidas. Amén, hermano. Y nosotros estamos llamados a aceptar la voluntad de Dios, porque quieras o no, se va a cumplir. Nos guste o no, se va a cumplir. La oración solo nos sirve para interceder, para que pueda el Señor cambiar las cosas o confirmar las cosas. ¿Está entendiendo esto? La oración que nosotros hacemos para que el Espíritu Santo interceda es para que Dios cambie las cosas o para que nosotros seamos fortalecidos para aceptar la voluntad de Él. Indudablemente que queremos que las cosas cambien, pero muchas cosas no van a cambiar. Amén, hermanos. No van a cambiar porque el Espíritu Santo es el único que escudriña lo más profundo de nuestros corazones. Él sabe lo que nosotros necesitamos. En Hebreos capítulo 7 versículo 24 dice su misma palabra. Escuche esto. Pero dado que Jesús vive para siempre, escuche, su sacerdocio dura para siempre. Por eso puede salvar una vez y para siempre. Mire lo que sigue diciendo el versículo 25. A los que vienen a Dios por medio de Él, quien vive para siempre, a fin de interceder con Dios a favor de ellos. ¿Qué nos está diciendo este pasaje? Que todo aquel que no necesita de Cristo, que no tiene a Cristo, perdón, es reconocer que lo necesita. Y que mientras tanto el Señor intercede, ya sea para que pueda ser parte del pueblo del Señor y para aquellos que ya somos parte también. Porque yo le voy a decir algo, a veces nosotros nos quejamos porque muchas cosas vienen de parte del diablo. Le voy a decir esto. Si usted roba, ¿es bueno o malo? ¿Es bueno o malo, hermano? Malo. ¿Por qué sabe que es malo? Porque tomó algo que no era suyo. Entonces, ¿qué sucede si lo agarran robando? Va preso, o mínimo a la corte. Depende de qué tan grande era el robo. Entonces, cuando usted se presenta delante de un juez, el juez le va a decir, ¿sos inocente o sos culpable? Si lo agarraron robando algo que no era suyo. ¿Qué le va a decir el juez? Culpable. Por eso la palabra dice que Él es un juez justo. Porque el juez, aunque usted le diga, lo siento, el juez le va a decir, ni modo, agarraste algo que no era tuyo. Pero con Cristo, cuando nosotros pecamos, de verdad, en lo más profundo de nuestro corazón, quiere decir de que solo nosotros podemos venir delante de Él para que pueda perdonarnos. El diablo siempre va a estar acusando, decir, mira lo que hiciste, César, fuiste un delincuente, un ladrón. Si Él es justo y yo no vengo delante de Él para pedirle perdón, ¿qué cree que va a hacer el Señor? Porque me ama. No, papito, ese es un mal padre, un padre alcahueto. Todo aquel que es papá, que ve que su hijo está haciendo algo malo y no lo corrige, no es un buen padre, es un padre alcahueto y está siendo un delincuente cuando crezca. Es alguien que tiene que corregirlo. Un buen padre corrige a su hijo, aunque le diga lo siento y lo haga constantemente. El Señor lo que hace con nosotros es tener misericordia y decir, te libro de ese cargo para que no lo vuelvas a hacer. Es lo que Jesús dijo. Por eso Él intercede por nosotros, para que no recibamos lo que nos merecemos. Hermano, por eso es lo importante de nosotros interceder. A veces oramos por nuestros hijos y nuestros hijos quizás no estén haciendo lo correcto. Interceda, ore por ellos para que todavía Dios tenga misericordia para sus vidas, porque andan haciendo cosas incorrectas. Ahora ora y toma acción también.
Porque si usted ora porque su hijo anda con malas amistades, Señor, guárdalo de malas amistades. Corte las malas amistades y ore para que el Señor lo guarde. No esté orando para que Dios le quite las malas amistades y usted está viendo las cosas que está haciendo. Es más, usted está también ayudándolo para que siga en eso. Así no funciona esto. La oración intercede para aquello en lo que nosotros no podemos. En aquellas cosas que Dios quiere obrar en la vida de la persona que nosotros le presentamos. Y dice su misma palabra, ahí en Romanos, escuche esto, y habrán cosas que no nos gusten, habrán cosas que quizás no sean agradables a nuestra vida. Dice que todas las cosas obran para bien a los que aman al Señor. No cree que ahí no dice las cosas buenas, ahí no dice, hermano, que solo vamos a tener cosas buenas, sino que dice que aquellas buenas y malas van a obrar a favor nuestro si llevamos una vida en oración. Cuando nosotros oramos al Señor, independientemente de las cosas que nos van mal, sabemos que el Señor está obrando en medio de ellas. Pero cuando nos está yendo mal y no hemos orado, entonces probablemente sea producto de nuestras acciones o de la vida que nosotros estamos llevando. Entonces, claramente la oración nos ayuda para que nosotros podamos ser fortalecidos y para que el Espíritu Santo pueda interceder por ellas. Amén, hermano. Usted ha orado por alguien, siga orando. Si alguien ora por usted, qué bueno, Dios bendiga a esa persona que ora por usted. Pero también usted ore por alguien, amén. Y también entendemos, y ya para terminar, que oramos, hermano. Cuando oramos por otros, ¿sabe qué es necesario? Es necesario orar por las personas que tienen autoridad y liderazgo en su vida, todos aquí. Nosotros, hermano, y lo vamos a llevar desde el plano familiar. Si usted es hijo, ore por sus padres. Ore por ellos. Como los hijos deberían de orar por los padres, deberían de orar por sus hijos. Pero a veces, hermano, ¿qué sucede? A veces en estas cosas no pensamos. Mire lo que dice la misma palabra. Y aquí quiero que vea que vayamos más, que salgamos un poco más del entorno en el que nosotros nos encontramos, porque es fácil orar por el ambiente en el que estamos, pero no oramos en el lugar, por el lugar donde nosotros vivimos. Dice 1 Timoteo capítulo 2 versículo 1, dice su palabra: en primer lugar te ruego que ores por todos los seres humanos. Creo que yo le comenté que en una ocasión mi esposa se levantó a orar por unos niños de África. Mire, hermano, yo enojado porque me desveló esa noche, yo orando por, ni sé quién, todavía que fuera por alguien en particular, por los niños de África hoy, que estaban muriendo de hambre, por los desnutridos. ¿Quién va a orar por eso, hermano? Oramos por algo personal, pero que hace hipótesis allá. Mire, aquí está diciendo la palabra, orar por todos los seres humanos. Pídele a Dios que los ayude. Ay, el mundo se está perdiendo, solo una bola de pecadores hay. Señor, ven pronto porque no quiero estar en medio de esta gentuza. No oramos para que Dios tenga misericordia por aquel que está haciendo mal. Sigue diciendo la palabra, da gracias por ellos, porque todavía Dios extiende su gracia para que puedan venir delante de Él. Ora de ese modo también por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos tener una vida pacífica y de dignidad, pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Esto es bueno y le agrada a Dios, nuestro Salvador. Usted sabe que lo que nosotros vivimos no es fácil. En este país, hermano, no es fácil lo que vivimos. Sabemos que las cosas, tanto en economía, como en salud, como en política, no va bien. ¿Y qué hacemos nosotros? Porque aquí no podemos obviar que lo que pasa en el gobierno afecta a nuestras vidas. ¿Usted está contento que tan alto está el costo de la vida, la comida, la gasolina, los biles que pagan? ¿Le gusta? No, ¿verdad? Entonces nosotros venimos y como típico ser humano, lo que hacemos es apuntar hacia alguien. Este presidente depravado, delincuente, que no sabe, ¿verdad que sí? Eso es lo común, eso es lo normal, eso es lo que cualquier persona creyente y no creyente puede pensar y decir. Pero que alguien venga y que ore por ese hombre, que diga, Señor, ten misericordia, si está actuando mal, Señor,
Ponle gente alrededor que revierta sus decisiones equivocadas y ayúdala en las correctas. No las que a mí me conviene. No en las que yo quiero, Señor, yo quiero que le dé papeles a todos. Entonces usted ora por eso. No, las correctas, las que agradan a Dios. Dice la misma palabra que ore para que Él haga lo correcto delante de Dios. No lo que yo quiero, lo que me beneficia. No es eso. La oración nos llama a orar por ellos. Orar por aquellos, hermanos, que estamos nosotros no están gobernándonos, porque no podemos obviar. Orar por ellos. A veces nos gusta una persona como era presidente, era quizás arrogante, mala gente, con mal corazón, tenía cierto temor de Dios, cometía errores como cualquier ser humano, pero también todos somos iguales delante de Dios, si lo conoce. Pero aquel que no, Dios tiene misericordia y lo que quiere es que pueda venir delante de Él. Amén, hermanos. Hay una diferencia que el Señor hace, que le está pidiendo a la iglesia, le está pidiendo a los creyentes que oren, hermano, por aquellos reyes que probablemente no eran igual que ellos. Cuando estudiamos nosotros las 7 iglesias en la serie anterior, nos dábamos cuenta de la opresión que recibía la iglesia de acerca de todos los que los gobernaban. Pero nosotros es lo último que pensamos. Ahora bajemos la manita. Ora usted por aquel líder que está delante de usted, por aquel que lo está liderando de su grupo familiar, aquel que ora, que hermano tiene una petición. Sí, hermano, ore por mí porque estoy enfermo. Sí, el hermano ora por usted, pero usted ora por ese líder. Usted ora por aquel que le da una llamada cuando probablemente usted no ha asistido a la reunión. Ora o simplemente le llega y empieza a decirle todos los defectos que tiene esa persona. No, hermanos, la palabra nos está llamando también a que oremos por aquellos que tienen autoridad sobre nuestra vida, aquellos que están liderando nuestra vida. Amén. La misma palabra nos llama. ¿Para qué? ¿Sabe para qué? Para que puedan tener realmente tranquilidad, para que sea algo que le agrade a Dios. Mire que mi país, necesitamos orar mucho por mi país. Bueno, mi país es Estados Unidos. No. De donde yo nací, dicen, allá de Honduras. Que Dios tenga misericordia, ¿sabe? A veces mira unas cosas donde dice, Dios mío, ¿dónde quedaron los valores? ¿Dónde quedó la integridad? Un país que pone la esperanza en un cambio de política y se da cuenta que todos son iguales. ¿Sabe qué? Que Dios tenga misericordia. Orar por esas personas que quizás están actuando a su beneficio y no buscando el bien común. Y no trae paz en esos lugares, sino más bien guerra, delincuencia, corrupción. En este país hay rumores de guerra. Eso no debe de sorprendernos a nosotros. Pero orar por ellos, orar por estas autoridades, orar para que tomen las mejores decisiones y no solo criticarlas. Orar por su pastor, que es un ser humano como usted. Amén, hermanos. Le voy a pedir un favor. Ore un minuto por mí. Un minuto. Todos los días ore por mí. Yo oro por usted. Amén. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 1 dice su palabra. Finalmente, amados hermanos, les pido que oren por nosotros. Oren para que el mensaje del Señor se difunda rápidamente y sea honrado en todos lugares donde llegue. Así como cuando les llegó a ustedes. Versículo 2. Oren también para que seamos rescatados de gente perversa y mala, porque no todos son creyentes. Miren las palabras a esta iglesia, a este grupo. Está diciendo, ore por aquellos que llevan la palabra. Oren porque Dios los fortalezca, los cuide, los guarde. Cuando usted predica en las calles, no simplemente se va a ganar el desprecio de alguien que le rechace la palabra o un panfleto o un tratado. No, usted se está exponiendo para que esa persona venga y lo golpee y lo maltrate y venga contra usted. Más que sentir compasión es decir, Señor, oramos por esas personas que propagan el evangelio. Hermano, es orar unos por otros. Yo no sé aquí de los que estamos si usted necesita oración, pero sabe, para eso estamos aquí. Ha recibido solo palabra. Ahora, estuvimos en 21 días de ayuno. Yo le doy gracias a cada uno de ustedes que participó. Si no, qué tristeza, pero lo invito, tiene la oportunidad. El año tiene 365 días. Porque no siquiera podemos hacer eso. ¿Cómo podremos entender
estas otras. Porque necesitamos ser más sensibles a las cosas del Señor. La oración te hace más sensible. Si no lo sabía, hay una reunión de oración a las 7 de la mañana. Hay muy pocas personas que viven a menos de 5 minutos de acá. Son muy pocas. Probablemente nos levantamos todos los días a las 5 de la mañana para salir a trabajar. A las 6, a las 7. Y a veces no entendemos que la oración, el único beneficiado cuando hablamos de una oración personal, soy yo, es usted. Pero cuando oramos realmente por alguien más, esa persona es beneficiada y a Dios le agrada. ¿Sabe por qué? Porque dejamos de pensar solamente en mí, sino que estoy pensando en otros. Amén. Le voy a pedir a todos los que estamos aquí que usted pueda cerrar sus ojos.